lado que estamos esperando ese informe para saber todas las cosas que están mal hechas o que no hicieron en su momento y demás, bueno, queden asentadas legalmente. Por otro lado, lo que nosotros queremos saber, o por lo menos yo quiero saber, es, no contamos hasta ahora, no pude encontrar todavía a nadie que me pase el contrato de la Torre 2. Este es un proyecto donde la constructora construyó una sola torre. La torre iba a contar con amenities, ¿sí? O sea, parrilla, tiene Zoom, tiene laundry y falta construir la pileta. ¿Qué pasa? Ellos dijeron, o dicen, que para construir la pileta tienen que construir mínimamente de la Torre 2 o del predio de la Torre 2 las cocheras como para después seguir por la pileta y continuar con la Torre 2. El tema es, no sabemos si están pasados de tiempo, en qué situación está la constructora, si va a seguir construyendo o no. A ver, lo podemos saber extraoficialmente, pero oficialmente no tenemos nada de parte de ellos. La cuestión es que el predio de la Torre 2 es un baldío hoy en día. No construyeron más, no hicieron más nada, por ende no siguen por la construcción de la pileta ni nada que nos están debiendo. Lo que yo quiero averiguar, lo que queremos saber es cómo tenemos que hacer para avanzar con ese tema, para saber si los tipos van a seguir construyendo, no van a seguir construyendo, y en qué estado va a estar todo, a ver si el día de mañana, o no sé, digo, a ver de qué manera me pueden sacar la duda ustedes, decirle, bueno, señores, si ustedes no van a construir o ya están pasados del plazo, saber con qué tiempos cuentan. Y después decirle, bueno, en el caso de que lo querramos hacer nosotros, con plata del consorcio, terminar la pileta, o lo que haga falta para terminar la pileta, decirle, bueno, nosotros con plata del consorcio de la Torre 1 terminamos la pileta, queremos que nos quede para el consorcio de la Torre 1. No sé de qué manera se puede llegar a armar, pero bueno, ustedes dirán, esa es nuestra duda. Y con respecto al arquitecto, sí, hacerles un reclamo sobre lo que esté mal hecho, que nos informe el arquitecto, porque hay desidia en el edificio con cosas que tendrían que haber terminado y no las terminado y las terminamos nosotros con nuestra plata y demás. Por eso son dos cosas distintas, pero bueno, nada, yo por ahí tiro todo y, y les hice una ensalada bárbara, pero bueno, más o menos es lo que quiero averiguar, o lo que queremos averiguar entre todos. Después, bueno, los demás van a ampliar un poco más. Hola, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál? ¿Cómo? Diego. Ah, Diego, ¿qué tal? Y Diego también. ¿Cómo te va? Voy a hablar yo en esta, después Pedro va a hablar después si quiere, Pedro. Pedro, ¿me da que le contesto yo? Sí, Diego, bueno, adelante. Sí. Dale. El tema es así, Diego y gente del consorcio. Lo primero que hay que hacer es tener el conocimiento de qué fue lo que ustedes compraron. ¿Por qué? Porque acá hay dos acciones para hacer. El cumplimiento del saneamiento y lo que pudieron hacer y lo que faltaría. Con eso, ¿qué tenemos que hacer? A través del boleto, de la publicidad que ustedes ya hayan, por el cual hayan comprado, el folleto que tengan. Es decir, todo eso se basa a través de la acción del cumplimiento de lo que les habían prometido. Artículo 42 de la Constitución Nacional es la parte del consumidor. Pero más allá de eso, lo que se tiene que hacer primero es tener, si el boleto que vos firmaste te decía que tenía la publicidad, si tenías algún folleto que te decía que iban a tener determinada cosa, después vamos a ver el cumplimiento. Lo que se tiene que hacer en este caso es reclamar, no solo a la constructora, una era una de esas preguntas, ¿no? ¿Cómo saber y qué reclamar? Ahí tenés el tema del boleto, que era lo que te habían puesto, la publicidad, que era lo que te habían ofrecido, y después ver qué fue cuando ustedes se convirtió en consorcio y escriturar. El otro punto, que lo que tenemos que ver, era una de las dudas que generalmente siempre tienen en los consorcios cuando se inicia esto, es el tema qué pasó con la constructora si la constructora no está. Esa era una de tus preguntas, Diego, si mal no recuerdo. No, lo que quiero saber es
ponele que primero sepamos qué es lo que firmamos o con respecto a la publicidad y demás. Que de alguna manera la constructora nos informe en qué estado se encuentran, si van a construir, si no van a construir, si eso va a ser un terreno baldío, si no van a terminar la pileta. Eso es lo que quiero saber, porque hoy en día no sabemos nada. Sí, extraoficialmente sabemos que hay gente que compró en la supuesta Torre 2 que no existe y la están trasladando a la Torre 1 porque de hecho dicen que no la van a construir, pero escrito no hay nada. Por eso, ustedes lo que tienen que hacer es exigir, no tienen que preguntar. Ustedes tienen que exigir, por eso te digo, de la publicidad y lo que vos habías firmado, vos como cualquier otro, ¿no? De lo que, por cuál entraste a ese juego. A vos entraste a ese juego porque a mí me vendieron que tenía esto y esto. Bueno, con esas acciones es uno de los reclamos que también se le va a hacer. Vos recién creo que me habías preguntado qué pasaba con la constructora porque habían construido un solo edificio. Claro, el proyecto eran dos torres. Y construyeron una sola. A donde iba a ser la segunda torre es un terreno baldío. Está bien, bueno, eso es lo que hay que exigir a que se termine. ¿tá? Para eso hay que llevarlo a una instancia del reclamo, más allá de los vicios que pueden llegar a tener ustedes, de los daños que tienen ahí. No te olvides que el reclamo que se le puede hacer por los vicios ocultos o vicios estructurales, que ustedes tienen 10 años para el reclamo, no solo se le hace el reclamo a la constructora, porque muchos dicen, la constructora desapareció, no podemos hacer reclamo, no. El artículo 1274 dice que el reclamo se lo podés hacer a la constructora, al desarrollista, al contratista, al calculista, es decir, a los profesionales que actuaron. A todos esos, lo que hay que hacer es meterlo dentro de la demanda para que alguien pague, ¿tá? Más allá del reclamo que se le hace a decir, yo quería comprar las dos torres gemelas con la pileta en el medio, ¿tá? Se tiene que cumplir. Ese es el reclamo que se tiene que hacer. Más allá de los daños que ustedes tienen en la parte estructural de los vicios que empiezan a ver seguramente por filtraciones, por inundaciones, por desprendimientos, puede ser también por cámara generadora eléctrica, es decir, la parte de todo el sistema eléctrico, si tenés problemas de luz, de gas, de agua, de ascensores. La parte también puede llegar a tener vicios de construcción en todo lo que es la parte de cañerías hidrantes. Todo eso también se tiene que inspeccionar y eso se hace a través de una diligencia preliminar para exigirle que la constructora, el desarrollista, el calculista, el arquitecto, es decir, lo resuelvan. ¿De qué forma? De la forma que tiene que ser, con el trabajo terminado, porque ustedes compraron un bien que es perdurable, no es un bien que tiene que durar 3 años o 2 años y empiezan a ver los vicios. Todos esos vicios, por lo general, se van subvencionando con las expensas de los propietarios, que está mal. ¿tá? El tema es que vos tenés 10 años, como si fuese 10 años de garantía, que eso lo tiene que pagar la constructora. Todos los desperfectos que tengan de humedad, de filtraciones, de rajaduras, de mal funcionamiento de la parte de los ascensores, de los matafuegos, de las cañerías. Todo eso se hace un reclamo a la constructora, ¿tá? Junto con la otra parte de la segunda torre que se tiene que terminar de construir. Porque ustedes, por lo que tenía entendido, se escrituraron, ¿no? Y no el 100% de los que viven, pero no sé cuántos habrán escriturado. No. Yo escrituré, sí. Con uno solo ya es consorcio, ¿tá? Con uno solo ya es consorcio, porque también lo que hay que ver si era un consorcio o 2 consorcios, porque si ustedes tienen el reglamento de copropiedad, la parte de ustedes, todo lo que es la parte de ustedes ya está conformada en consorcio, estaría terminada. Más allá de que te falte las reparaciones y todo lo demás. Lo que hay que ver con los papeles es la otra parte, qué es lo que está pasando. ¿tá? Porque vos compraste el conjunto. Eso es lo que hay que empezar a investigar y eso se hace a través del reclamo. Mismo con el tema de la diligencia preliminar, cuando se inicia
para hacer el reclamo a la constructora. En esa misma mediación se mete todo, hasta las cláusulas abusivas, porque yo todavía no lo vi, pero puede ser que tengan cláusulas abusivas de que tienen la medianera que se la resguarda la constructora por 100 años, o el tema de los departamentos de portería que se los queda por 100 años. Esas son cláusulas abusivas, ¿tá? Esas cláusulas se rompen en la mediación. Es decir, cuando se hace la diligencia preliminar para saber todos los daños que tiene el predio, es decir, la estructura, el consorcio, ahí es donde se va a la mediación, ¿tá? Y se trata de solucionar todo ese tema junto con el administrador, obviamente, que no va a ser en la primera audiencia, porque la primera audiencia es si no acepto o no acepto, se lleva a la asamblea determinará si no con la propuesta que va a hacer la constructora, y después ahí terminan decidiendo los propietarios qué acciones seguir, ¿tá? Pero lo que se tiene que hacer es el reclamo a través de una diligencia preliminar que se pide. A mi criterio, por ahora, yo creo que no es necesario, pero si lo quieren hacer, es cuestión de ustedes, no es necesario ese informe técnico que ustedes quieren hacer, ¿tá? Porque el objetivo del informe técnico es para saber cuál es la cuantitativa, es decir, cuál es el monto que es el reclamo que te va a hacer el peritaje, que ni sé ni qué empresa es, ¿tá? Pero si lo quieren pagar, lo pueden pagar. Pero no es necesario, ¿por qué? Porque en los reclamos, lo que hay que presentarle al juez a través de la demanda es una parte muy pequeña, porque imagínate que a vos el informe técnico te da 10 millones de pesos, ¿tá? Esos 10 millones de pesos a la tasa del 3%, sacá la cuenta de la plata que tenés que juntar. Ahora, si yo te digo, es decir, si Pedro te dice que la experiencia les da que con 200.000 pesos se puede pedir la diligencia preliminar y vas a terminar pagando 6.000 pesos de tasa de justicia contra los 300.000 pesos que te puede dar el presupuesto que vos tenés, me vas a decir, ¿y cómo puede ser? Sí, porque cuando vos tenés que hacer la demanda de reclamo, tenés que llevar con un presupuesto. Y si ese presupuesto tomamos el informe técnico que ustedes quieren tener o que ya lo pidieron, bueno, ese informe técnico es imposible de subirlo por el tema del costo que tiene que pagar el consorcio de Casa de Justicia. Si el consorcio lo quiere pagar, bienvenido sea. Pero es muy difícil que te dé la diligencia preliminar si vos ya sabés todos los daños que tenés. ¿Entendés? Entonces, ¿qué se hace? Se hace en una parte muy específica con un presupuesto que no supere los 200.000 pesos, más o menos 200.000 pesos, para que ustedes no tengan que pagar una tasa de justicia tan grande, porque el objetivo es el mismo. Lo que primero se tiene que resguardar es el dinero de ustedes, porque si están reclamando es porque hace falta dinero, sencillamente. Si no, lo harían ustedes y harían otra cuestión. El objetivo es hacer un informe de alguna parte que hay que ir a revisar el consorcio para saber cuál, igual Pedro eso después te lo va a decir, es decir, para saber cuál es la parte que se tendría que iniciar la acción, para ir directamente iniciar esa demanda, para pedir la diligencia preliminar para empezar a actuar. Ese sería el objetivo del reclamo fundamental. Buenísimo. ¿Puedo intervenir? Sí, Domingo. Perdón, Sí, Domingo. No, iba a hablar Diego, creo que iba a terminar algo. Después que termine, bueno, perfecto, gracias, Domingo. El tema es así, que se presenta esa demanda en el juzgado toma una resolución que se le pide al perito para que se notifique, el perito tiene que notificar a la parte demandada, es decir, nosotros ya quedaríamos, el consorcio ya quedaría notificado, ¿para qué? Para coordinar día y hora para ir a hacer la diligencia preliminar. En la diligencia preliminar, no solamente si quieren tener el informe técnico, especialistas, arquitectos, que no es necesario, pero si quieren, yo les digo para que ustedes no gasten tanto dinero,
pero bueno, si quieren tenerlo, pueden tener, porque en realidad en los ojos del juez es el perito, ingeniero, arquitecto, que va a mandar el juzgado. Después lo que diga la parte demandada, con todos sus arquitectos, nosotros digo consorcio, nosotros, el consorcio con todos nuestros informes, puede llegar a ser que sirva o que no sirva siempre y cuando sea algo que esté muy desfasado. Pero el juez va a tomar la vista y la decisión por lo que le diga el perito, que es el ojo del juez que mandó. Una vez que tienen ese perito, es decir, ahí donde se tiene que hacer en la mediación con un informe oficial que ya sale del juzgado, es decir, por el perito que mandó el juez. Y con eso es irrefutable en la mediación negociar. Si el perito dice que son 10 pesos, hay que negociar esos 10 pesos. Se puede negociar un poco más, un poco menos. Ese es el tema de la instancia que después la Asamblea decidirá resolverlo en la mediación o en un juicio más largo. Pero esto, por lo general, tarda entre, ahora que bueno, estamos con la pandemia, entre 4 y 6 meses tienen el tema resuelto. Sí, Pedro, disculpa. No, quería hablar domingo, me parece. Ah, perdón, domingo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo que tengo dudas es con respecto, yo tengo el boleto de integración, digamos, y tengo todas las características del edificio. Cuando nosotros compramos nos hicieron entrega de todos esos detalles. La única duda que tengo es, porque el boleto de integración dice que es un fideicomiso al costo que está integrado por 2 torres. Y donde dice que todos los adherentes al fideicomiso, digamos, van a realizar todos los aportes necesarios para terminar la construcción. A mí me hace un poco de ruido, ¿no? Porque si la constructora llegara a decir que, digamos, que los aportes realizados por todos nosotros no fueron suficientes para poder finalizar la construcción, ¿en qué posición quedamos nosotros? Pedro, vos sos propietario, ya sos propietario horizontal, ya se terminó el fideicomiso para vos en esa etapa. Vos ya escrituraste, o Diego, o no sé quién, otro propietario ya escrituraron. Quiere decir que ustedes ya son consorcio. Olvídate de fideicomiso. Ya sos, digamos, consorcio. ¿Entendés? Ya pasaste a ser propietario. Ya pasaste a ser propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque vos tenés el tema del fideicomiso, la constructora, el registro, todo el tema de presentación de planos, de FERROC, después pasaría el registro de la propiedad inmueble con los planos de mensura y de subdivisión, y después de ahí te sale el consorcio, ¿tá? Que ahí es donde te dan el reglamento de copropiedad. Entonces toda esa etapa ya la pasaste, ya sos consorcio, vos. Las otras torres, por eso pregunté si ya estaban escriturados, me dijeron que sí, que había un reglamento. Entonces, la otra torre, hay que ver los papeles, ¿por qué no la hicieron? Porque hay una parte, que son ustedes, que ya son propietarios, ya tienen dominio, ya tienen escritura, obviamente que el que tiene la escritura, ¿no? Pero digo, ustedes son, a través del folio real o al folio real, 124 barra la unidad funcional. ¿Tá? Los que tienen un dominio de esa unidad funcional. Cuando vos estabas haciendo un fideicomiso, te decía una parte de indivisa de todo el proyecto del tercero C, que de 30 metros aproximados. ¿Tá? Y al final eran 28 metros. El aproximado siempre son 2, 3 metros para arriba, 3 metros, siempre para abajo, no para arriba. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde vos podés decir, no te firmo, me fijo si tengo el artículo 2071, que es el seguro de fracaso de obra, para que me devuelvan la plata. O bien escrituro, y bueno, perdí 2 metros cuadrados. O negociarse en el momento de la escrituración. ¿Tá? Ese es el hecho, Pedro. Vos ya sos propietario, si es que escrituraste, ¿no? Sos consorcio. Ya no sos más, por eso, un consorcio tiene que tener un administrador con matrícula. Y en el otro, si sería fideicomiso, sería un recaudador de dinero, un gerenciador, ¿para qué? Que junta plata donde todos ponen para hacer la obra. Está bien, yo más que nada la duda entraba
en que hay obras, por ejemplo, cosas que no se terminaron del lado de la torre 1, digo, por ahí pueden argumentar de que los fondos de los aportantes no fueron lo suficientes como para poder finalizar esa parte. A eso me refería. Digo, por ahí eso lo tenía que haber hecho antes de ser consorcio. Una vez que es consorcio, ya te entregó la vivienda. ¿Entendés? Ya terminaste, por eso vos no pagás más. Pagaste lo que tenías que pagar. Ahora lo que vos estás haciendo, lo que tendrías que hacer, es decir, si es que quieren, es reclamar todo eso que está mal hecho y que no lo dieron. Está bien. Ahí está lo que... Porque vos tenés dos etapas fundamentales. Una de ser antes de propiedad horizontal, que es un condominio donde todos estamos poniendo, que no sabemos de qué parte voy a terminar, si de arriba, de abajo, capaz que yo quería el quinto y me dan el cuarto, ¿tá? Y cuando ya sos consorcio, que tenés barra la unidad funcional a través de un registro que queda en la propiedad inmueble. Ahí ya pasás a la etapa de prehorizontalidad, de horizontalidad. Antes estabas en prehorizontalidad y ahora estás en horizontalidad. Acá ya tenés un registro, nadie te puede quitar tu unidad funcional, nadie te la puede cambiar, nadie te puede decir que tenés 33 metros donde en el reglamento de copropiedad figura 31 metros con 63 centímetros cuadrados, proporcional 0,23 del total. Antes en el otro no, te decía 30 metros cuadrados aproximado, ponele. Ok, quedó claro. Sí, Diego. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Diego. Diego, tengo otra consulta con respecto y a colación de lo que decía Domingo. Supongamos eso es para todo lo que ya viven en el consorcio, porque hay gente que todavía creo, porque hay que ver caso por caso, hay gente que creo que todavía está adherida al fideicomiso y hoy en día sigue pagando. Esa gente se puede ver perjudicada porque los asustaron en un momento diciéndoles, señores, nosotros somos un fideicomiso, si nos va mal a todos, si nos va bien a todos. ¿Se pueden ver perjudicados? Yo para despejar dudas. No, perjudicado no. No, porque ya las obras las entregaron. Ya se terminó. Ya se terminó, ahora estás en propiedad horizontal. No importa que esa gente no haya escriturado todavía y siga adherida al fideicomiso. Sigue adherido porque todavía no escrituró. El del fideicomiso tendrá que decir, chao. El fideicomiso, perdón, pensé que se me había apagado la pantalla. El de fideicomiso tiene que decir, chao, quiero que escriture. ¿Entendés? Que tiene que intimar a que escriture. Sí, de hecho lo hicieron, le mandaron carta de documento a varias personas. Porque en el fideicomiso te dice, una vez que se pasa a propiedad horizontal, ustedes tienen 30, 60, 90 días para escriturar. Seguramente en el contrato que ustedes hicieron te decía eso. ¿Tá? Entonces, te lo puede exigir, sí, te lo puede exigir. Como cualquiera. No, yo quería saber eso. Yo quería saber eso para que te lo den. Perdón, termina. No, te decía que vos firmaste algo para que te lo den, pero vos también firmaste algo que tenías que dar, ¿tá? Que es el terminar, porque una vez que ya todos terminan de pagar, se termina el fideicomiso. Ahora les hago una consulta. ¿Tienen alguna propiedad la constructora en el edificio? Me imagino que sí. Sí, tiene varias todavía. Está bien. Igual los contratos dice que yo lo estaba leyendo, dice que como es la constructora no se puede quedar con ninguna de las propiedades. La fiduciaria no se puede quedar con ninguna propiedad, digamos, no se puede quedar con ninguna. Lo leí en uno de los, tendría que buscarlo de vuelta, pero está manifestado en el boleto de integración o por alguna de las cosas del boleto de compraventa, por ahí dice, en una de las cláusulas. Claro, lo que pasa es que todos los que tienen todavía el contrato que no escrituraron son de fideicomiso, es decir, de la parte de la constructora. Hasta cuando ustedes empiezan a escriturar, la última disuelve ese fideicomiso. Por eso también deben estar ellos apurados para poder escriturar. ¿Por qué? Para poder que ustedes escrituren. Primero, para despegarse. Segundo, como ustedes removieron a la figurita, el comodín que tienen las constructoras, que es el primer administrador designado
a través del reglamento de copropiedad, por el artículo 2066, que te dice que por 2 años y 90 días puede determinar el administrador, excepto que la primera asamblea o excepto que se cumpla más del 50, que estén ocupadas más del 50% de las unidades funcionales, tiene que ser ese administrador que puso la constructora. Usted al cambiarlo, es decir, y tener un administrador que le defiende los derechos a ustedes, a los consumidores, el otro administrador que estaba en la designación seguramente defendería los derechos de la constructora. No sé porque no lo conozco y no tengo información, pero suele pasar esas cosas. Bueno, de hecho pasó más o menos, ¿no? Tuvimos un administrador que la administración estuvo acéfala durante 2 años, el tipo no resolvió ni nada pues, a favor nuestro, ¿no? Y tampoco a favor de la constructora, ¿no? No hizo ni para un lado ni para el otro. Cumplió el mandato de 2 años que tenía y nada más. Domingo, ¿le querés hablar Sí. a ellos dos un poco de los daños o las cosas que están mal hechas que vos ves en el edificio, que esos son las personas que más saben? Sí, en realidad problemas estructurales graves no hay, digamos, problemas de estructura, ¿no? Lo que son cosas mal terminadas, cosas, por ejemplo, cuando, qué sé yo, ventanas mal selladas, que provocaron humedades en los departamentos, lo que hay cosas que no se terminaron, que han provocado algo que dijo Diego, inundaciones que estamos sufriendo actualmente en el subsuelo y en la sala de bombas, donde tenemos el tanque cisterna y la bomba de agua. Digamos, cosas que han hecho que no se han terminado y cosas que se han hecho mal. Eso es lo que tenemos. Pero estructuralmente el edificio está en buenas condiciones. Lo que habría que, digamos, separar por ahí lo estructural de lo que está mal hecho por desidia o porque no se terminó de hacer, por ejemplo, la sala de bombas. El otro día tuve una charla con Leandro Santoro. Porque lo llamé preguntándole, digamos, a ver si me podría ofrecer una solución para resolver. Contale quién es Leandro Santoro, Domingo. Leandro Santoro es el arquitecto que estuvo dirigiendo la obra, es uno de los que estuvo acá dirigiendo la obra. No trabajó para la dirección de obra, pero es el hijo del desarrollador, digamos. Es el que estuvo controlando, el que estuvo mirando, el que estuvo de alguna forma terminando el edificio. El director de obra tenía otra figura, tenía otra persona que era un asistente que estuvo acá trabajando con Leandro para verificar que las cosas se vayan haciendo. Pero en realidad no se hizo todo muy bien, se hizo todo a la apurada, todo muy rápido y bueno, desencadenaron un problema de humedades, problemas de algunos caños que se taparon, problemas, por ejemplo, las columnas de agua que no las tenemos identificadas. Tuvimos que completar la dotación de matafuegos, la dotación de detección de humo, digamos, la parte de incendio la tuvimos que completar porque no estaba sin completar. Bueno, cosas de esa naturaleza. Estructurales prácticamente no hay. Lo que sí hay son cosas mal terminadas y cosas sin terminar. Pedro, disculpa, Domingo, discúlpame. Todo lo que ustedes hayan cambiado, hayan modificado, hayan reparado, todo eso taparon la prueba, no se puede reclamar en primera parte, ¿tá? Excepto que haya quedado grabado, que haya quedado con fotos certificadas. Por eso lo importante es decir, nosotros estamos con Pedro acá, más que nada Pedro es, si ustedes quieren, es el que va a llevar. Yo soy en la parte asistente, en la parte de campo de esto, él es el que lleva las causas. Ahí se tiene que hacer una inspección y después ver cuáles son los reclamos más crueles, para llamarlo de una manera, es decir, más impactantes o de mayor riesgo que se le puede dar, que no supere los 200.000 pesos para el reclamo por la tasa de justicia. Después hay todo el reclamo, todo lo que se pueda, todo lo que se haga en el recorrido con el perito, ¿ya? Es decir, todo eso es un reclamo que se le puede hacer. ¿Por qué les decía antes
y creo que Pedro, es decir, opinaría lo mismo, el informe técnico, porque el informe técnico te va a calificar cuáles son los daños, pero también te lo va a cuantificar. Y si a vos te dice el informe técnico que son 500.000 pesos de reclamo y el perito cree que es 1.000.000, es como que hay un desfasaje. Entonces, capaz que el perito, para no querer trabajar tanto, se enfoca en la pericia técnica del consorcio. Entonces, para mí, si ya lo contrataron, bueno, ya está, no lo sabían o lo que sea. Pero Pedro no va a necesitar para hacer esa demanda o esa acción, ese informe. Esto se lo comentamos por la experiencia que tenemos en cómo se hace la diligencia y el por qué. Ahora, si ustedes lo tienen y se sienten cómodos y lo tienen para ustedes, bárbaro. Ahora, si ustedes le dicen a Pedro, queremos meter esto, Pedro no creo que lo quiera meter porque los estaría perjudicando a ustedes. Por eso siempre lo deciden ustedes la acción. Además, digo, discúlpame que te interrumpa, hay un tema que ustedes, la pericia que hablan ustedes es pericia de parte y la tienen que pagar. Y la pericia que se solicita por diligencia preliminar es pericia de oficio y no se paga. Ingresa como costas a la demandada. ¿Me entienden? O sea, yo después de escuchar todo lo que estuvieron hablando, veo que lo importante acá es la diligencia preliminar para obtener, recabar toda la prueba, para ver qué realmente, qué defecto tiene el edificio y cuáles no se ha cumplido. ¿Me entienden? Y esto podría estar íntimamente ligado también a lo que es el incumplimiento del contrato. Ergo, hay que hacer hincapié en lo que es la diligencia preliminar para obtener la prueba, para reclamar lo que se hizo mal en el edificio. Y en mi opinión, lo que hay que hacer es guiarse por la pericia de oficio, que significa que el juzgado sortea un perito arquitecto de la lista del juzgado y es el que se encarga de verificar y constatar todos los daños del edificio. Eso no tienen que pagar, es de oficio. Y si directamente después el perito, a lo último, con la resulta del juicio o la resulta de la diligencia preliminar, cobra su trabajo. ¿Me entienden? Sí, está entendido. Está entendido. Una cosita. Nosotros, por ejemplo, hicimos algunas mejoras por el hecho, digamos, para que el edificio funcione bien. Por ejemplo, teníamos problemas de ventilación en los departamentos y las corregimos. Tenemos fotos de lo que estaba antes de iniciar los trabajos y fotos de cómo quedaron después. Eso sirve como prueba, digamos, sirve como para, no sé si como agravante, no sé cuál es la palabra, pero eso se puede, digamos, invocar, por ejemplo, la instalación contra incendio, por ejemplo, que habían dejado por la mitad, que nosotros la completamos. Todos eso tenemos todos remitos de compra, remitos de trabajo, cosas que, digamos, las empresas que intervinieron para hacer los trabajos. Todo eso imagino que de alguna forma, digamos, que van a entrar entre los reclamos, porque si no Mirá, Pedro, en la mediación, porque como taparon la prueba, ¿tá? Lo bautizaste de vuelta. ¿Cómo? Lo bautizaste de vuelta, es domingo. Domingo. Feliz domingo. Domingo, el tema es así, vos tapaste la prueba, ¿tá? En la mediación se puede reclamar por las facturas y todo lo demás. El perito lo que va a hacer el recorrido, como te dijo Pedro, va a hacer el recorrido, lo va a ver, va a constatar lo que ve, no lo que vos le digas. Es decir, lo que vos le digas puede ayudar a que tenga un panorama de ver de por dónde viene el agua, por dónde viene la estructura o lo que fuese. Ahora, si el perito no ve que por esto tuviste que hacer esto, es decir, no está la prueba. Ahora, en la mediación es donde nosotros acostumbramos a tirar, es decir, Pedro se acostumbra a tirar todas las cartas. ¿Por qué? Porque como bien te dijo Pedro antes, ya es una cuestión del juzgado que mandó los ojos, que es el perito, ingeniero o arquitecto, según
a quien determine hacer esa pericia, y con eso vas, el consorcio, vos no, el consorcio va a la mediación a pelear eso más con la documentación que se le puede llegar a reclamar como para meter la cuestión. Y no se olviden que en la mediación es el tire y afloje. El que siempre sale ganando en primera parte por el reclamo es el consorcio, porque ya hay un informe o del arquitecto que lo vio el juez. Y si no llegamos a cerrar en mediación, después se podrá reclamar en un juicio que es largo, ¿tá? No es que ustedes pueden tener la acción más rápida, es un juicio largo que se podrá reclamar en el juicio. Ahora, si ustedes nos preguntan a nosotros qué les conviene, y si el perito dice que es 10, hay que ver la contrapropuesta de la constructora, arquitecto, desarrollista, proyectista, porque hay que citar a todos, que se maten entre ellos a resolver cómo lo van a resolver para tener una propuesta, y el consorcio después decidirá si acepta o no la acepta. Pero hoy por hoy lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que hoy por hoy tienen menos 100. ¿Por qué digo menos 100? Porque ustedes hoy por hoy están pagando la reparación de lo que me dijiste de la ventilación, la reparación de la pintura, la reparación de la bomba que estamos sacando agua. Eso, menos 100 porque por eso lo reparan ustedes. Ahora, cuando llegamos a la mediación, cuando la constructora, el desarrollista, el arquitecto, el proyectista, el calculista, determina la aceptación, ahí ustedes ya están ganando de menos 100 a todo lo que se le pueda sacar. ¿Tá? Muchas veces lo que siempre se dice es no quieran comer más de lo que le entra en la boca, porque a veces los informes de los peritos son de una suma astronómica, ¿tá? Y muchas veces hay que negociar porque sabemos que esa suma no da, es decir, que no es viable, ¿tá? Como a veces también puede ser que se quede corto, eso habría que verlo. Pero no podemos hablar por un trabajo que va a ser un ajeno que no lo podemos ver hasta ahora, ni sabemos cómo actúa. Uno cuando tiene la experiencia de cuando se presenta el arquitecto y empieza a caminar y a ver la estructura, uno sabe cómo tiene que ir actuando para un beneficio del consorcio. Es lo mismo que cuando llevamos un coche a un mecánico, que el mecánico es impoluto, de belleza y sin las uñas negras. Es decir, este mecánico no toca nunca un tornillo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. En el campo uno ve la experiencia y lo puede ir guiando, tanto para darle una mano como para decirle, che, mirá, esto acá también, acá también, acá también. Por eso ahí se va el abogado, algún técnico que quiera traer el consorcio, el administrador y algún que otro del consejo que puede ir guiándolo. En el caso de Domingo, que sabe, no sé, vos dijiste, yo no lo dije, que era el más viejo, que el más conocedor, es decir, que tenga más información de dónde poder ir para que el perito vaya viendo. También lo que vi ahí que dijo Domingo, que adentro de las unidades funcionales, bueno, ahí ya sería una cuestión también del administrador, para que en el momento que se haga la pericia, tratar de combinar con las unidades funcionales para que le vayan abriendo al perito, para que mientras más acciones pueda haber el perito, más monto se le va a reclamar a la constructora. Es decir, no solo es un trabajo que va a tener que hacer Pedro con el administrador para poder llegar al reclamo, sino que va a tener que hacer Pedro, administrador, consejo, porque es un complejo grande, para que le diga, che, muchachos, lo de las B, traten de estar tal día, tal hora, alguna persona que nos abran el departamento porque tenemos que ver las filtraciones que están teniendo, las humedades o lo que sea. Pero eso lo saben ustedes, chicos. ¿Se entiende? Ustedes, mientras más acceso le dan al perito y a Pedro para poder entrar, más beneficio van a tener. Bien. Se fue Domingo. Sigo. Consulta. Bien, a ver. ¿Por dónde iba a seguir? Para que me olvide. ¿Puedo hacer una consulta yo, Diego? Dale. Sí, obvio. ¿Qué tal, Alejandro? Yo me entré tarde. No sé si ya lo hablaron,
pero les consulto y cómo seguimos con las obras que tenemos que realizar, ¿no? A continuación. Como para que no nos vuelva a suceder, por ejemplo, esto de la alarma contra incendio o esto que pagamos y bueno, de repente no. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? El tema es así, como, vos no estaba, pero como dije antes, si uno tapa la prueba, ya no podemos hacer el reclamo, ¿tá? Es decir... No, eso me quedó clarísimo. Lo que quiero saber es, hoy, por ejemplo, tenemos que resolver un problema de inundación en el subsuelo. ¿Cómo hacemos para no quedar, ¿no? Otra vez en esta misma situación de tapar una prueba? Y, a ver, lo que te diría es que lo que haga lo certifiques por un escribano y después ver vamos a tener la prueba como tenemos la prueba que dijo Domingo de la factura de los trabajos que hicieron. Después eso solamente lo vamos a tratar de reclamar en la mediación. Es decir, lamentablemente es como pasa en muchos lugares que tienen problema de la medianera y lo arreglaron una vez y gastaron, qué sé yo, 1,5 millones de pesos en una medianera importante y después le dicen, no, le vamos a hacer una constructora porque la bomba no agua, y no anda en la bomba de agua. Y el reclamo de la medianera y no está, el perito no lo vio, ¿se entiende? Ahí, podés certificar con un escribano a través de fotos, que diga que todo el sótano está inundado, pero el perito, el escribano no te va a decir, como el perito, que viene de la APA de agua porque sale de acá, porque el escribano de eso no sabe nada. ¿Ah? Y si supiese, bien, no se jugaría como se juega el perito, que sí tiene información y es técnico para hacerlo. Ale, te hago una consulta. ¿Te acordás que te había pasado hace un tiempo, hicimos una demanda por daño temido, algo así, si no me equivoco, no me acuerdo bien cómo es? Sí, me pasaste una demanda no por sé daño temido, un expediente que estaba si lo viste, sí, o cómo está esto, porque vino un perito en ese momento. Sí, pedí el archivo de esas actuaciones, me pasaste el Código Civil, pero no, no lo fui a ver hasta allá, y ahora me agarró la pandemia a principios de este año, así que no lo llegamos a ver, pero lo vamos a ver, no hay problema. Eso iba a preguntar, perdón. ¿Cómo, en el caso de que se tenga que hacer algo porque porque estamos inseguros como se hizo en su momento con la red de incendio, que estaba a medio de terminar y la tuvimos que terminar como para vivir más seguros? ¿Qué hacemos? Si tenemos que hacer algo como eso, sí o sí lo certificamos con escribano, o esperamos a la demanda, o seguimos a la deriva, por así decirlo. Mirá, el tema es así. No se tarda más de 1,5 meses, 2 meses en iniciar la demanda, se hace rápido. Es decir, no tarda más de 1,5 meses, 2 meses, el que después manda al perito para hacerlo. Por eso dije, el periodo son entre 4 y 6 meses para terminar todo. Claro. Lo que más tarda es la designación del perito, notificar a la parte demandada, coordinar día y hora para poder ir y hacerlo. Después de ahí el perito tiene que trabajar, hacer todo el informe, mandarlo al juzgado para que el juzgado después haga un estudio para dar un informe, ¿tá?, de lo que vio el perito. Sí. Entonces, a partir de ahí, con eso se va a la mediación. Pero una vez que el perito pasó, ya tiene documentado, que es más que un escribano porque sabe de lo que está hablando, una vez que el perito pasó y ya hizo el relevamiento, que ya pasó al juzgado el informe, que ya sabemos que no vuelve, es decir, el consuelo ya puede empezar a reparar con facturas, con fotos, con todo, porque eso va a ser la demanda que se le va a hacer a la constructora, ¿entendés? Ahí sí te diría sí. Ahora, todo lo que ustedes todo lo que ustedes hagan, tapan la prueba. Con escribano y todo lo demás, se podría intentar, pero no es lo óptimo porque no lo vio el perito. El perito te va a decir, está todo bien, esto está sano. Reclamarlo por otro lado.
Por eso es conveniente no demorarse con el comienzo de las Eso iba a diligencias decir. preliminares, porque cuanto más demoran, y porque escuché hasta ahora, el edificio tiene problemas y están sufriendo constantes problemas, lo más rápido posible hacer la diligencia para que el perito pueda constituirse en el domicilio, en todo el consorcio, y verificar realmente. Y ustedes puedan, entre tanto, no sé, el tema acá es tener la diligencia preliminar y acreditar con perito lo que está pasando, ¿no es cierto? Y en mi opinión, no sé qué Diego opina, una vez que tengamos probado la diligencia, con la diligencia preliminar los defectos de la cosa, quizás ahí podamos hacer los arreglos para que ustedes no padezcan los inconvenientes, pero lo más importante es que la prueba en materia judicial o por vía judicial lo tengamos asegurado. Porque como dijo Diego, ustedes hoy, mañana van y reparan algo y ya la prueba no está. Cuando vaya el perito de oficio a constatar y el tipo no va a decir, esto está arreglado, no sé lo que había antes. Sí, lo podemos probar con fotos, con videos, pero no va a ser lo mismo. Por eso, cuanto más rápido se comience con esta diligencia, va a ser mejor. Perdón, Claro, pasa que en primera parte, dale, Daniel, dale. perdón, Diego. Buenas noches. Y una consulta, ¿qué costo tiene para el consorcio iniciar esta diligencia preliminar? El tema es que no sé si no estaría él como para ya hablarlo directamente con él. O si no, no sé, Pedro, vos ya tenías no sé si tenías porque yo no hablé con él de ellos de que tuvieran un precio ya. No sé si lo no me íbamos a refiero hablar con el al costo administrador, no sé. del trabajo de ustedes, sino me refiero al costo por ahí de que haya que pagar alguna tasa, algo. Ah, sí, eso sí, eso. Mirá, el tema de la tasa, perdón, ¿cómo es tu nombre? Daniel, buenas noches. Daniel, ¿qué tal? Daniel Diego. El tema de la tasa se paga, por eso yo lo que decía, si usted tiene un informe de una pericia técnica privada que te va a dar 10 millones de pesos, se paga el 3% de lo que se va a presentar. Si ustedes tienen una demanda, tienen un informe de 10 millones de pesos, van a pagar 300.000 pesos. El objetivo acá es que ustedes no paguen lo mínimo de lo mínimo, es decir, lo que hay que tener es un presupuesto de una sección de todo el edificio, de una sección chiquitita, que sea de 200.000 pesos máximo. ¿Para qué? Para que ustedes paguen una tasa de justicia de 6.000 pesos. Entonces, el inicio de la demanda en gastos es el bono del abogado y la tasa del 3% porque vos cuando reclamás para que no pagues 300.000 pesos y que sale 10 millones de pesos la demanda, es decir, lo que se hace debe de reclamar todo, reclamamos un pedacito chiquitito. Entonces ese pedacito chiquitito vas a tener que pagar el 3% de ese pedacito, ¿tá? Para tratar de que salga la diligencia preliminar. Porque si vos agarrás y al juez le decís, tengo un presupuesto de 10 millones de pesos, te va a decir, ¿para qué quiere la diligencia preliminar si ya lo hizo? Vaya a la mediación y listo. Y en la mediación con eso no podés pelear nada, ni el arroz con leche podés pelear. ¿Por qué? Porque te van a decir, bueno, vamos a pedir pericia, que sí, que no, terminás en juicio. En cambio, con la diligencia preliminar dada, hay que lograr que den la diligencia preliminar, ¿no? Obviamente. Pero la diligencia preliminar dada, ya tenés el resultado del juicio casi. ¿Por qué? Porque si el juez dio la diligencia preliminar, le dio el ok para que salga, te la presento a vos, que sos el demandado, me decís que no, eso cae de vuelta en el juzgado que había salido, donde salió la diligencia preliminar, que ya lo vio, ¿entendés? ¿Y el juez para quién va a tirar? Para acá. Y ya le dice, ya lo vi, ya sé lo que pasó, los otros lo están peleando, pero tengo las pruebas hechas. Ya está. Sigue la instancia del juicio y todo lo demás, pero es un juicio que ya está, ¿se entiende? Es decir, de la otra manera, cuando vos hacés por el monto chico y vas a la diligencia final, no te lo resuelto. Ahora, si vas por el monto grande, te dice, siga el camino que corresponde, porque no te voy a dar la diligencia si vos ya tenés el resultado de lo que querés reclamar. Acá lo que le estamos diciendo al juez, que queremos reclamar esto y algo más que tendrá que ver el perito, ¿tá? Y ahí es donde se hace todo el mecanismo. Ok, gracias. Perdón, Diego. Gracias, Diego. Perdón, Diego.
No. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, Perdón, ¿se me escucha? Sí. Ah, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasaría en el caso de que no existiera nadie a quien reclamarle, ¿no? Porque la verdad, la constructora es casi que no existe. Yo lo veo así. Son gente que firma un fideicomiso, lo crea y no tiene nada, digamos, no respalda con ninguno de sus bienes. De hecho, no tienen bienes no sé, para decomisar o para nada. Martín, Sí. Martín, el tema es así. A través del artículo 1224 del Código Civil y Comercial dice que se puede hacer el reclamo no solo a la constructora, sino al proyectista, al calculista, al arquitecto, al desarrollador y al comercializador. Es decir, todo el mundo cree que solamente se le puede reclamar a la constructora. Igual la constructora tiene unidades ahí, ¿no? Pero no solo a esa persona eso iba a decir, jurídica. que tiene unidades acá que todavía no ha vendido, que no ha escriturado. Por eso mismo digo, Además, yo he suponete que averiguado no tenga unidades. que tiene más proyectos, digamos. No, Claro, yo a lo que iba es que, digamos, no hay un nombre de constructora. Nosotros, lo único que siempre tuvimos nosotros es el nombre de la fiduciaria, el nombre del director de obra, que de hecho con Domingo una vez lo fuimos a ver, y es un señor que tiene un estudio de arquitectura, y nada más. No conocemos más a nadie, no tenemos más nombres, no tenemos nada. Igual Martín está en el DG Rock. En el DG Rock se encuentra todos esos datos que vos querés, que a vos te hacen ruido, es decir, es fácil. Pero ¿qué se hace? No solamente por el Código Civil, que estuvo pensado esta acción o esta duda que vos tenés, que antes se hacían y desaparecían, amplió al constructora, desarrollista, calculista, proyectista, ingeniero, arquitecto. Quiere decir que ponele que somos todos nosotros que hicimos la obra, ¿tá? Y Pedro es el constructor, Domingo el arquitecto, vos el proyectista, yo el ingeniero, y así sucesivamente, vienen unos locos que no se quieran reclamar y caemos todos en la bolsa. Y si Pedro, que era el constructor, desapareció porque se fue a Miami, ¿tá? Quedaste vos, quedé yo, tenemos que poner nuestros bienes, nuestras cuentas, el embargo de por vida, ¿entendés? Ese es el objetivo. Alguien va a pagar. Ese es el objetivo. Estaba hablando Diego, lo que estaba hablando Diego es de la responsabilidad solidaria, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que demandar, o ustedes tienen que demandar, mejor dicho, a todos los que intervinieron para hacer viable el proyecto que hoy en día es el edificio. Y cada uno de ellos va a ser responsable valga la redundancia, responder al reclamo que ustedes están planteando. Por eso no y por más que ustedes tengan la duda de decir quién está atrás de esto, es un fideicomiso, no hay una persona, no sé quién, bueno, eso con este principio de solidaridad siempre uno va a tener que responder. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Con respecto al principio de solidaridad. Vamos a suponer que cada uno de las personas demandadas, digamos, vayan delegando su responsabilidad, digamos, vayan pudiendo demostrar que no fueron responsables de los actos de la constructora. Y vamos a suponer que es como dice Martín, que llegamos al final y la constructora no existe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa qué pasaría, digamos, qué puede llegar a suceder? Porque primero vamos a demandar, por ejemplo, al desarrollador, al que vendió. Vamos a demandar al constructor, vamos a demandar al calculista, vamos a demandar digamos, al director de obra. Vamos a suponer que cada uno de ellos se pueda ir despegando de las responsabilidades, digamos, porque de todos los problemas que generó la constructora, muchos se van a poder despegar. ¿Cómo queda eso al final, ¿no? Porque si llegamos a la constructora, resulta que la constructora, porque no tiene patrimonio, al margen de las dificultades que quedaron acá pendientes. Pero supongamos que al final nos encontramos con que la constructora fundió, quebró, desapareció. ¿Qué nos pasaría en ese momento? Primero, si la constructora desapareció, fundió,
los arquitectos no están porque murieron y no existe nada, el reclamo cae porque viene de que te pague. Ahora, mientras tanto esté la constructora, que tenga los bienes, que tengan cuentas bancarias, pues también se embargan las cuentas, que haya una persona física, de que tenga propiedad, que tenga matrícula, que tenga cuenta bancaria, y así sucesivamente es una gama de 10 posibilidades, que se tienen que dar. ¿Tá? Si de todo eso, porque se inmolaron, se fueron a Cancún, si la persona no murió, se los embarga de por vida. Es decir, ustedes el reclamo lo están haciendo. ¿Tá? Después Perdón, te hago una consulta. Concretamente, acá, digamos, los departamentos que quedan de FBA, si no me equivoco, estarían como a nombre de la esposa, en realidad, que es como que era la dueña del terreno, si no me equivoco, así es la historia. Quédate tranquilo que será la esposa de su ¿Qué tengo que responder? Claro. Por eso te digo, ustedes están en este momento en una situación ideal, ¿tá? Tienen todavía unidades funcionales, tienen recién 2 años, ¿no? 1 año y medio de vida consorcial, es decir, tienen para reclamar todavía mucho tiempo hacia adelante. Es decir, lo que ustedes tienen hoy por hoy es que todavía tienen unidades, la constructora está con vida, está activa, perdón, los proyectistas, calculistas, desarrollador están activos. Sencillo, alguien va a pagar. Ahora, si ustedes dicen, o tuviesen en el peor de los casos que no había nada, intentaron hacer el reclamo de a no tener nada. Hoy por hoy, es como dije antes, hoy por hoy tienen menos 100 porque ustedes con las expensas que le dan al administrador están reparando lo que la constructora le tuvo que haber dado en perfectas condiciones por 10 años. Por eso digo que están menos 100, porque todos los meses están poniendo. Igualmente, es improbable que no tengan nada porque si son empresas que siguen haciendo emprendimientos, bueno, ahí lo tienen. Hay de dónde embargar, ¿no es cierto? Lo que sí es que una vez que tengamos hechas las diligencias preliminares, que tengamos cerrado este tema, hay que sí trabar las cautelares para, como es, evitar que haya una insolvencia de alguno de los responsables. Es lo que opino, ¿no es cierto? Bueno. No, yo, perdón. No, yo lo decía porque yo trabajo en construcción y es muy normal esto de que las empresas pasan 2, 3, 4 años y cambian de nombre o cuando están por tener un juicio o algo por el estilo, digamos, se declaran insolventes o lo que sea, digamos, un poco lo que estaba tratando de aclarar era eso, digamos, que... En ese caso, le respondo, Domingo, en ese caso existe un proceso civil que es para demostrar que hubo, vamos a llamarlo, no fraude, sino que hubo, cómo se produjo la insolvencia, ¿no es cierto? Y demostrar que esa nueva empresa que lleva el nombre de Pepe, en realidad son los mismos que tenía la empresa de Juan, ¿me entiendes? Igual eso, digamos, dilata todos los tiempos, ¿no? Digamos, porque ya hay que entrar a demostrar, por ejemplo, que tal empresa cambió de nombre. Es en el caso último de tener esta eventualidad de que ustedes como actores no tengan dónde embargar, de dónde rescatar, retirar el dinero que les fue reconocido. Primero tenemos que probar los daños que se les hizo en las unidades. Entonces, para pasar en limpio, ¿tenemos 2 reclamos por separado o va todo por el mismo reclamo? No, todo en el mismo reclamo. Es decir, son 2 reclamos, son 2 instancias separadas, pero se reclama todo en la mediación. Es decir, va todo encadenado. Claro, va todo encadenado, ¿tá? Con el incumplimiento y con los daños. Y también se encadena con lo que dijo Domingo,
de lo que ustedes estaban reclamando, que se tira en la bandeja para ver, cuando se mezcla, tratar de sacar el mejor jugo para que el consorcio lo tome. Perdón, buenas noches. Bien. Mi nombre es Pablo. ¿Cómo estás? Yo quería consultar el costo que tiene. El costo que tiene iniciar esto y el costo que tiene con ustedes aproximado, como para tener una idea, porque claramente cuando se plantea en el consorcio va a pesar esto también, ¿no? Y la forma de cobro en caso que la manejen. Bueno, ¿Eso sería prudente hablarlo ahora, Pablo, o esperamos a... Y sería bueno tener... Y dejemos que contesten ellos, ¿sale? A ver si tienen una idea, ya sería bueno tener una... Bueno, de la tasa de justicia ya lo explicó muy bien Diego al comienzo de esta reunión. En lo que respecta a los honorarios, lo que hace el estudio es cobrar un porcentaje al final del proceso, al final. Es decir, si estamos en la instancia de mediación y logramos llegar a un acuerdo beneficioso para ustedes, se les cobra el porcentaje sobre lo obtenido en ese acuerdo. Generalmente cuánto ronda y si para el inicio lo manejan o no manejan cierta cantidad de dinero que necesitan para iniciar todas las diligencias. No, nosotros para el cobro de honorarios es el 20% que se cobra, como dije, al final. Ahora, lo que respecta a las diligencias preliminares, eso va a depender de que, a ver, concretamente, si nosotros vamos y solicitamos un perito de oficio, como le dije hoy, el perito de oficio no le va a cobrar esto, porque él va recién a cobrar cuando se termine la diligencia y se pruebe efectivamente, ¿no es cierto? Y nosotros podamos reclamarle ese daño a las empresas constructoras, a las que intervinieron, ¿sí? Lo que sí es en un principio es hay que pagar la tasa de justicia respectiva y el bono del profesional. O sea, más o menos, yo sé que lo explicas, pero más o menos en cuánto estaría eso. O sea, a mí lo que me interesa saber, sobre todo ya que ustedes cobran al final un porcentaje, me interesaría saber qué costo tendría para el consorcio. O sea, nosotros nos tenemos que presentar ante una asamblea y decir, bueno, gente, esto es lo que hablamos con los abogados y demás. ¿Tiene este costo para iniciar o este costo de aquí a 2 meses? ¿Sí? Independientemente de ese 20% que ustedes cobran al final, que no saldría del consorcio, sino de la ganancia que se saca en el juicio, ¿no? O en la mediación. Claro, exacto, eso es lo que te decía Pedro. El tema de los honorarios, lo que te dijo Pedro, que es el 20% al final cuando se tiene el beneficio. Y el tema de la tasa de justicia es a través del presupuesto de los 200.000 pesos que va a ser a través de las acciones que van a dar un comprobante que hay que depositar esos 6.000 pesos, según cuánto sea el presupuesto, 150, 180, 200, 200.000 pesos, el 3% de eso, más el bono para actuar del abogado. Con eso ya estaría iniciado el tema del inicio del juicio. No sé si Pedro les pedirá 2, 3.000 pesos para movilizarse o algo de eso, pero en sí es el bono del abogado y el 3% de la tasa de justicia del presupuesto, no del peritaje de parte del consorcio, porque si no ya tendríamos que pagar muchísima más tasa de justicia. O sea, estamos hablando de un promedio de 10.000 pesos, más o menos. Como no, 6.200 pesos, 6.250 pesos. Y con la movilidad de Pedro y demás, estamos hablando de unos 10.000 pesos. Ponele, más o menos 10.000 pesos. O sea, serían unos 10.000 pesos y el 20% al final del juicio. Como para dejarlo claro, ¿sería así? Exactamente. Perfecto, genial, te agradezco, genial. Que en el final del juicio esos 10.000 pesos, ese adelanto de los 3.000 o 3.500 pesos se descontará de la ganancia. Claro, ¿está bien, Pedro? Perfecto, se entiende perfecto. Yo más que nada para que cuando nos planteemos o lo explique el administrador, que va a haber que transmitírselo porque no está, pueda aclarar bien cuál es a ver, seamos sinceros, ¿no? A la gente lo que más les interesa es el costo en plata. De hecho, en otra oportunidad se ha hablado de iniciar acciones legales y nunca se iniciaron por el tema de los costos, ¿no? Sobre todo de los iniciales. Por eso es que preguntaba tan específicamente el tema del costo, que creo que 10.000 pesos la gente no va a tener inconvenientes. Te agradezco. Pablo,
¿Sabés por qué si se hace esto? Porque si la diligencia preliminar sale bien, el mayor beneficiario va a ser el consorcio y el abogado sabe que va a cobrar porque el resultado está, porque las pruebas son las que mandan acá. Es decir, no es que acá está perfecto, una causa de despido, una causa de un accidente. Acá lo que se está demostrando es el perito que diga tienen que cobrar tanto. ¿Entendés? Ese es el mayor esfuerzo que se entiende. Se entiende, ¿sabes por qué? Porque nos ha pasado de que nos han pedido, no me acuerdo, 100 lucas para arrancar y la gente cuando le hablas de esos montos sale corriendo, ¿no? Distinto es si esas a lo mejor probable 100 lucas, en caso de ser el 20% de lo que se gane, distinto es si sale ya de una ganancia y no la tiene que poner el consorcio. Así que por eso te agradezco la explicación. Por eso también es lo que le explicamos, y siempre no me canso de decirlo, de que muchas veces la gente quiere invertir en un dictamen, que ese dictamen te va a salir fácil, entre 70 y 100.000 pesos te puede llegar a salir ese informe técnico, que es al divino botón, porque vos con un presupuesto de un maestro mayor de obra o de un arquitecto de 200.000 pesos que te va a cobrar no sé cuánto por hacerte el presupuesto, ya está solucionado el tema. Perfecto, entenditísimo. Ahora, consulto. Para la diligencia presto, ¿sí? En la mediación y después a la justicia, en su caso, ¿por qué compraste vos? ¿Qué fue lo que te llevó a comprar ahí? Es decir, vos me decís, no, a mí me prometieron y me mostraron una maqueta que está, listo, ¿dónde está la maqueta? Vamos a ver la foto. Me mostraron un flyer que decía 2 torres en paralelo igual a las torres gemelas. Eso es el reclamo que se hace, que está en la Constitución, en el artículo 42. Pero bueno, a lo que llegamos es, ¿por qué vos te compraste esos auriculares? Porque te dijeron que sonaban bien, sí, que los cables nunca se rompían y que encima tenía luces digitales. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te lo pones no tiene la luz, los cables se te rompió, entonces te engañaron. Bueno, ese es el reclamo. ¿Con qué se puede hacer? Con documentación y con los aportes que se va a tener. Hay un periodo de 1 mes y medio, 2 meses, hasta que sale no coincida tal. El juzgado le impone las costas al vencido, se le llama así, ¿no? Sí. Esas costas al vencido, esa es la pregunta que me parece que va dirigida, ¿no? Cuando vos decís, ¿quién paga? Es el condenado en costas, que sería el demandado, ¿no es cierto? Quien perdió, el perdioso, va a pagar. Entonces, y no importa, o sea, si el escenario que planteas vos, que puede suceder, que no tenga ninguno de los responsables solidarios tengan, no es que ellos no tienen a ustedes se les cobra, no. El perdioso es el que va a cargar con las costas y que en algún momento se le va a cobrarle el dinero. Como nosotros, como yo, como abogado, en algún momento también voy a cobrar. Cuando puedan rescatar, mediante un embargo, una cautelar que se le pueda, de algún bien que se le pueda rastrear, se pueda hacer efectivo ese crédito que se le reconoció. ¿No es cierto? Pero primero luchemos por que la justicia le reconozca el derecho a ustedes. Ahora estamos discutiendo un derecho en el aire, un derecho entre comillas. El paso primero es hacer efectivo ese derecho, transformarlo en materializarlo, ¿sí? Y después busquemos cómo ellos van a responder. Yo creo que ustedes tendrían que ver la documentación que tenemos, porque, por ejemplo, ahora lo estoy leyendo. Dice boleto de integración Fideicomiso Torre del Parque 1. Dice contrato de adhesión Fideicomiso Torre del Parque 1. No, en ningún lado, digamos, mencionan los contratos que estamos adheridos también a Torre del Parque 2. Solamente dice que es un conjunto edilicio que se formará en 2 torres y que es un emprendimiento que se desarrollará en 2 etapas y en distinta cantidad de años. Yo creo que ustedes tendrían que analizar la documentación que tenemos como para por eso Domingo era lo que dijimos al principio. Uno puede reclamar por el hecho que ustedes tienen ahora y lo otro, después de que se va viendo la documentación que se arma, se tira en la mesa de negociación, que es la mediación.
Es decir, ustedes tienen que iniciar, para iniciar algo, es decir, para poder reclamar tienen que iniciar algo. Lo más potable, hoy por hoy, de reclamo es a través de los vicios que ustedes están teniendo, que son los que están poniendo plata. Lo otro es un adicional que se va a ir viendo a medida que se va avanzando para llegar a la mesa negociadora, que es la mediación, para poder hacer los reclamos. Domingo, usted no se preocupe que toda esa documentación, yo no hicimos mención ahora, pero se la vamos a requerir en su momento. Ahora, lo primordial es la prueba. Es lo primordial. Lo segundo sería la documentación, que en su momento vamos a decir, a ver, cada uno de ustedes demos los contratos para revisarlos y así entablar la demanda. O si es que hay una posible demanda, ¿no? Si es que hay una posible demanda, pero primero Claro. es lo primero, que sería la prueba. Una vez que tenemos cerrada la prueba, sabemos qué es lo que le vamos a reclamar, el monto, ahí le vamos a decir, señores, traen los contratos y armamos la mesa de negociación, armamos la mediación, planteamos el requerimiento. Ok. Te hago una pregunta, porque nosotros tratamos de conseguir, una vez yo hablé con Alejandro y con el administrador, que también es abogado, y decían que no solamente los comprobantes o los boletos que podamos llegar a tener de la Torre 1, sino que sería bueno conseguir el contrato o el boleto de alguno que haya querido comprar en la Torre 2. Eso también estaría bueno conseguirlo, si es que podemos, porque muchos compraron en la Torre 2 y los pasaron a la Torre 1 y que a la hora de pasarlos tuvieron que devolver el contrato de la Torre 2. Por eso no lo tenemos tampoco. Diego, pero no es un reclamo tuyo en sí, en principio. Es un reclamo de la otra parte que si quiere se puede anexar al reclamo del consorcio tuyo, ¿no? Estamos hablando. Es decir, pero son dos cuestiones separadas. Yo por lo que veo acá... No, yo por hablar de tiempos, si los tipos dicen, yo te iba a hacer la pileta cuando haga la Torre 2. Bueno, ¿cuándo vas a hacer la Torre 2? Entonces quiero saber los plazos. No, si vos compraste con pileta, por eso digo, si vos compraste con pileta, hay mayor reclamo. ¿Por qué? Porque cuando se le vean las partes comunes y que diga el reglamento, que diga la pileta, va a venir el perito y va a decir, ¿dónde está la pileta? ¿Se entiende? No está. No está la pileta. Tiene que estar la pileta. Ahí se cuantifica también la pileta. ¿Entendés? Ese es el reclamo. Por eso digo, no tienen que tratar de comer más de lo que le entra en la boca. Yo entiendo que es difícil para ustedes entender el mecanismo, que ya no es tan difícil porque en esta hora y media más o menos que tenemos de charla, creo que entendieron bien cuál es el mecanismo. Diligencia preliminar, presupuesto chico, para menos gasto. Diligencia preliminar, acción de recaudación de toda la documentación entre que se inicia la demanda y la mediación. Pedro le va a pedir toda la documentación para ver, analizar, y en la mesa chica, junto a anteriormente con el administrador, la gente del consejo, se le va a informar y va a decir, che, vamos a reclamar todo esto también. Listo, perfecto. Domingo, traete la documentación que tenés de no sé qué. El administrador tiene más documentación, sí, por esto y lo otro. Nos intimaron por un desprendimiento del gobierno de la ciudad. Pues listo, trae eso también porque es un vicio que no estaba visto por el perito, se le mete ahí. Toda esa recaudación el día de la mediación, si hay que ir con un container de documentación, iremos con un container de documentación. ¿Qué problema nos hacemos si todo eso lo tenemos que transformar en dinero? Perfecto, está entendidísimo. Ese es el objetivo, chicos. ¿Puedo hacer una última pregunta? Una última cosa. Dale. ¿Qué pasaría? Mal que hoy no juega Boca. Bueno, escúchame, espera. Lo último por lo menos para mí. Torre del Parque 1 y Torre del Parque 2 tienen un subsuelo que está compartido. Parte de la pileta toma ambos terrenos, el terreno nuestro más el terreno que estaría afectado a la Torre 2. ¿Qué pasaría si ellos dicen no podemos terminar si no construimos la Torre 2? Digamos, se puede llegar a una instancia en decir a mí no me importa si vos construís la Torre 2, terminame la pileta, la parte que a mí me corresponde, si hay un 50% que corresponde al terreno nuestro y otro 50% al otro emprendimiento. ¿Qué pasaría si se llega a eso? Pedro, la resolución. Domingo. Ya estoy cansado, muchachos. Le vamos a poner ustedes están en la casa de ustedes. Le vamos a poner la canción de Silvio Sosa.
Claro. Escúchame, Domingo, ¿vos quién pensás que va a resolver la propuesta que Pedro le va a llevar en la mediación junto con el administrador? ¿Vos quién pensás que va a resolver eso? Y el juez, entiendo, lo va a resolver el juez. ¿El juez o en la No, mediación los abogados? no, el juez, en la mediación no resuelve el juez. En la Los mediación abogados. resuelven personas físicas. ¿Quién va a llevar la voz cantante? El administrador. ¿Pero a través de qué? A través de lo que resuelvan ustedes en una asamblea, gente. Eso nunca se tienen que olvidar, que ustedes son los propietarios, ustedes son los dueños y ustedes son los que resuelven. El administrador es un mandatario que la asamblea, como órgano asamblea, va a terminar resolviendo lo que el administrador va a tener que hacer en la mediación. O, en su caso, la asamblea le da las atribuciones al consejo para que pueda resolver lo mejor con el administrador. ¿tá? Para que el administrador vaya a la mediación con el abogado que ustedes designen, ¿tá? Y ahí traer el mejor beneficio para el consorcio. Entonces, lo que vos me decís, Pedro, lo que vos me decís, Domingo, es la pileta. ¿Qué pasa? La constructora dice que la vamos a tener que poner de este lado, pero los montos que le vamos a pedir son de 100 pesos más de cosas porque nos quita el terreno. Le vamos a vender el terreno. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Listo, no podemos tener la pileta, tenemos un perjuicio económico de tal cuestión, más van a tener que cambiar el reglamento de copropiedad, el reglamento de propiedad, ¿por qué? Porque decía que teníamos pileta y no tenemos. Es decir, todo eso es un costo que va a tener que modificar y se va a tener que hacer cargo la constructora. Claro, si no se puede, lo van a tener que pagar, Domingo. En síntesis, Claro, porque si no podés tener la pileta porque el espacio físico no te da, no la vamos a poner vertical, no la vamos a poner, bien digo, no la vamos a poner vertical, porque si no sería una pecera. Te digo, si en síntesis. Sí, Pedro. No, digo, en síntesis a ustedes le vendieron algo en concreto y eso concreto tiene que estar. No importa si ese algo concreto se condiciona a otra cosa. Ellos a ustedes le hicieron una oferta, como hoy hablaba Diego perfectamente, ellos le ofertaron algo y ustedes aceptaron. Esa cosa concreta tiene que estar perfecta, ¿me entienden? Está claro. Está claro. Está claro. Bueno, tenemos mucho por ganar entonces. Esperemos, porque hay que leer los papeles, claro. hay que ver los plazos, hay que ver qué dice. O sea, no te olvides que la constructora, el dueño de la constructora es un abogado y deben tener todo armado para desligarse de todo lo que más puedan. Los tipos no son boludos. no, Bueno, o sea, ojalá, Diego. no, Diego. Mirá, hay una cuestión que hay un seguro de fracaso de obra que está en el Código Civil, que es el artículo 2071, que si vos nos hubieses consultado, che, compro sin este seguro de fracaso de obra, te digo que no. ¿Por qué? Porque si la obra, ustedes que están cerca ahí de Avellaneda, ¿vieron el elefante blanco de Avellaneda? Ese edificio gigante que quebró, era porque no tenía seguro de fracaso de obra. Si hubiese tenido el seguro de fracaso de obra, todos hubiesen vuelto a tener el importe de lo que hubiesen pagado. Entonces, las constructoras muchas veces hacen, si las constructoras estuviesen bien asesoradas y supieran el perjuicio económico que pueden llegar a tener por hacer mal la obra, te la hacen de entrada bien, porque después agarran a dos propietarios que se instruyen, se educan, conocen o leen, y la constructora tiene que pagar eso más los honorarios, más las multas, más el perjuicio que tiene, porque se va a tener que defender la constructora, y eso no es gratis. ¿Ya? Bueno, entonces, la constructora no conocen y no saben. Ese es el problema que tienen. Si vos agarrás y sabés que no podés salir a la calle con el 0,6 de alcoholemia y salís, sabés que te va a pegar en algún momento, ¿tá? Y si te la pegan te va a doler. Entonces, esto es exactamente lo mismo. No creo que las constructoras hoy por hoy se la quieran jugar a ese, y más en el caso de como ustedes me están diciendo cómo está el edificio. Ni yo ni Pedro lo conocemos el edificio, así que me extraña, pero a lo que ustedes me están diciendo por otras acciones,
las constructoras no lo hacen. No lo hacen por una cuestión de desconocimiento y por una cuestión de si pasa, pasa. Y bueno, cuando les pasa, les duele. Ojalá sea así. Sí, Es una constructora que ya tiene juicios perdidos en otro edificio también, ¿eh? Y bueno, es un antecedente también Claro. lo que está diciendo. Pero no es una, perdón, no sé si será yo que hago concursos y quiebras bastante y demás. No es un tema para tenerle miedo esto, el tema de dónde sacar la plata y demás, ¿sí? Nosotros que somos abogados y tenemos que cobrar un horario, ya son medio que ya somos expertos en eso. Hay que cobrar. Entonces, de alguna manera, como vos decías, Martín, que no tienen tantas unidades funcionales, que está el nombre de la esposa, que evaden, que hay una supuesta simulación, lo que fuera, no nos tiene que preocupar tanto como propietarios. Sí que si tenemos un derecho, hay que salir a pelearlo, hay que ir y reclamarlo. Y bueno, todo se reduce al principio. Nosotros nos constituimos como consejo para ser intermediarios del administrador y también, digamos, apresurar un poco las cosas, ¿sí? Entonces, nada, veamos qué es lo que más nos conviene, pero no me parece que haya que tener miedo o si se puede ganar, si no, para eso tenemos a los abogados que saben y eso. Perdón. No sé si tienen alguna consulta más, así si quieren nos vamos con Pedro y quedan ustedes al habla. No sé vos, Pedro, ¿qué opinás? Sí, lo mismo. Si tienen alguna consulta, que quieran hacer más, alguna duda más, así ya después Yo igual, yo para mí está bien. Gracias. Correcto, te agradezco. Les agradecemos un montón. Bueno, gente, yo los dejo, así ustedes siguen. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ale, Señor. bueno, primero